En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca ver ahora la vocación de los apóstoles, que San Ignacio pone en el número 275 de su libro de ejercicios. La oración preparatoria la tomamos del número 46. La historia, Juan 1, 35, 42, Lucas 5, 1, 11, Lucas 6, 13, 16. Son diversas llamadas, sucesivas llamadas que Jesús hace a los apóstoles. Ustedes hacen la composición del lugar, la petición la toman del número 104, que dice así: demandar lo que quiero será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Puntos. El primero, leemos el libro de los ejercicios. 3 veces parece que son llamados San Pedro y San Andrés. Primero, a cierta noticia. Esto consta por San Juan en el primer capítulo. Secundariamente, a seguir en alguna manera a Cristo, con propósito de tornar a poseer lo que habían dejado, como dice Lucas en el capítulo 5. Terciamente, para seguir para siempre a Cristo nuestro Señor, San Mateo en el 4 capítulo y San Marco en el 1. ¿No? Entonces son sucesivas llamadas que le hace Jesús a San Pedro y a San Andrés, y que le exigen a ellos cada vez una donación más grande de sí mismos. Esa es la idea. Segundo, llamó a Filipo, como está en el primer capítulo de San Juan, y a Mateo, como el mismo Mateo dice en el 9 capítulo. Tercero, llamó a los otros apóstoles, de cuya especial vocación no hacen mención el Evangelio. Entonces son esas tres llamadas que propone San Ignacio. Y también 3 cosas se han de considerar. La primera, cómo los apóstoles eran de ruda y baja condición. La segunda, la dignidad a la cual fueron tan suavemente llamados. La tercera, los dones y gracias por las cuales fueron elevados todos los padres del Nuevo y Viejo Testamento. Bien, eso es lo que propone San Ignacio en el libro de los ejercicios. Nosotros podemos, de alguna manera, sumar diversas consideraciones. En primer lugar, proponemos nosotros ver 3 escenas, que la vamos a leer rápidamente, adelantando de alguna manera los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Bien, la primera escena es la de Juan 1, 35, 51. Dice así: al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos les respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día.
Era alrededor de las 4 de la tarde. Miren los detalles con los cuales San Juan narra en su evangelio el encuentro que él tuvo con Jesús, ¿no? Hasta se acuerda la hora. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bien, esa es la primera escena que ustedes tienen que meditar. El contexto de esta escena es el siguiente. Los discípulos eran de la Galilea, del norte, y bajaban al sur, en el Jordán, cerca de Jerusalén, para escuchar a su maestro, que era Juan. Entonces ellos eran discípulos de Juan. ¿Discípulos en qué sentido? Discípulos en el sentido de que lo iban a escuchar cada tanto, seguían sus enseñanzas y su doctrina. Pero no es que vivían con Juan. Juan estaba en el sur, ellos eran de Galilea, ellos tenían sus trabajos, sus cosas. Seguían la doctrina de Juan. Juan era el maestro. Bien, y Juan ve a Jesús y señala a Jesús delante de sus discípulos, ¿no? Ellos, está muy bien relatada la escena, ellos iban a vivir, a escuchar a Juan, y vivían por ahí cerca, buscaban tal vez una gruta, tal vez una cueva, tal vez un lugar, para pasar ahí cerca de Juan algunos días, escuchar su doctrina y volver. Ese es el sentido de la frase, ¿no?, de los discípulos, que cuando ven a Jesús le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás, ¿no? Bien, y quedan maravillados con Jesús, abandonan a Juan, en el sentido de que a partir de ahora, en vez de ir a escuchar a Juan, van a empezar a escuchar a Jesús. Jesús pasa a ser el maestro, ellos pasan a ser los discípulos de Jesús. ¿Pero en qué sentido discípulos de Jesús? En el sentido de que cada uno sigue haciendo su vida, siguen teniendo sus cosas, sus trabajos, sus ocupaciones, y cada tanto escuchan a Jesús para aprender y seguir su doctrina. Bien, esa entonces es la primera escena. Ustedes la tienen que contemplar como se hace siempre, viendo los personajes, lo que hablan, lo que hacen, ¿no?
tener las consideraciones que recomienda San Ignacio, ver lo rudo que eran, ver cómo fueron llamados, cómo fueron elevados. Segunda escena. Lucas 5, 1, 11, que tienen sus paralelos en Mateo y en Marcos. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, el Maestro. Y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. Desde allí vio 2 barcas juntos a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Fíjense cómo seguían teniendo sus ocupaciones, tenían su trabajo, todo. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. ¿No? Bien, una escena realmente hermosísima. Repito, Jesús era el Maestro. Pedro, Santiago, Juan eran sus discípulos, pero seguían teniendo sus ocupaciones, lo escuchaban cada tanto. En esta ocasión, de hecho, ellos estaban pescando, o sea que no estaban escuchando a Jesús en ese momento, estaban pescando y volvían de pescar. Bien, Jesús le pide una de las barcas, sigue enseñando. Cuando termina de enseñar, le dice a Pedro que tire las redes. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos sacado nada, pero bueno, ante tus palabras, tiraré las redes. ¿Sí? La actitud de Pedro se puede expresar más o menos así. Maestro, tú eres el maestro, el doctor en teología, el que nos enseña todo, pero pescador soy yo. O sea, me podés enseñar teología, la Biblia, el sentido profundo de las profecías, pero el que sabe pescar soy yo. Esa es la actitud de Pedro. Pero bueno, es el respeto que le tiene a Jesús. Evidentemente va a hacer lo que Jesús le pida, por más que él no esté muy de acuerdo, por una cuestión de respeto al Maestro. Y cuando tira las redes y ve esa cantidad de peces que nunca antes había visto en su vida, siendo que él era pescador, una cantidad de peces tan grande que le dio miedo. Se arrojó a los pies de Jesús. Se vio totalmente superado por Jesús. Vio que Jesús era absolutamente superior y que él no era nada, que tenía la vida en las manos de Jesús, que dependía totalmente de él. Y bueno, y entonces se tira a los pies. Y esa reacción de Pedro, apártate de mí,
que soy un pecador. ¿No? Como vio que Jesús era el dueño de todo, el dueño de su alma, el dueño de todas las cosas, el Señor. Y no, evidentemente no es que está Pedro emocionado por los peces. De hecho los dejó todos, no le interesaban los peces. Lo que vio en esa escena es la majestuosidad de Cristo, al cual le podemos realmente entregar toda la vida. No solamente seguirlo como nuestro maestro, seguir sus consejos, sino poner nuestra vida en sus manos. Y por eso los discípulos abandonan absolutamente todo y lo siguen. Entonces fíjense cómo ya ellos pasan a ser discípulos de Jesús, pero discípulos en un sentido absolutamente nuevo. No para aprender una doctrina, para seguir sus consejos, para hacerle caso en todo, porque de hecho tiró las redes, le hacía caso en todo, sino ahora para poner absolutamente la vida en las manos de Jesús. Entonces, ¿cómo el discipulado se incrementa y se intensifica? Tercera escena, Lucas 6, 12, 16. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe; Bartolomé, Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bien, esas son las tres escenas. La explicación de la primera escena ya la hicimos, seguir su doctrina. La explicación de la segunda escena ya la hicimos, acompañarlo en todo, poner la vida en sus manos, vivir con Él, comer con Él, hacer todo con Él. La tercera es un acompañamiento más profundo, ya es compartir su misión, es compartir sus inquietudes, es compartir sus deseos, es ayudarlo a salvar almas. De modo tal de que se puede decir que en la tercera escena se ve un crecimiento del discipulado, porque ahora lo que se pide es compartir los corazones con Jesús, de modo tal de que mis deseos son los de Él, mis ansias son las de Él, y por eso hago y trabajo lo que Él desea. Otras consideraciones. Dios quiere tener colaboradores humanos. Bien, lo que tenemos que ver, que vuelva atrás, en estas tres escenas, es cómo la llamada se va incrementando, la intimidad se va haciendo cada vez más grande, y cómo eso es lo que pasa en nuestras vidas. Son sucesivas llamadas y nos está llamando ahora a una intimidad mucho más grande, y tenemos que decirle que sí. Otras consideraciones. Dios quiere tener colaboradores humanos, y esto a pesar de que no hay proporción entre la labor y la capacidad de los hombres. ¿Sí? No hay proporción entre la capacidad de los apóstoles y la misión a las cuales los llama. Es verdad que Él va a estar presente dentro de ellos de un modo tal de que va a obrar
en ellos, ¿no? Pero la misión a la cual, entonces Él da la gracia, pero la misión a la cual lo llama es absolutamente desproporcionada. Cristo tiene, entonces, por más que lo llame a una misión que no guarda proporción con la capacidad de los hombres, igualmente Cristo tiene la capacidad para levantar la humanidad caída. Por consiguiente, tiene capacidad para hacer del hombre instrumento de la gracia. No solamente le da la capacidad, le da la gracia, sino que tiene la capacidad de hacerlo instrumento de la gracia para la salvación de las almas. Es claro en todas las escenas cómo es Cristo el que elige a los colaboradores, ¿no? ¿Sí? Es Él el que lo elige. El que lo elige. Incluso se ve la elección antes de la misma llamada, ¿sí? La primera escena parece un hecho casual. Es verdad que Cristo elige, pero toma ocasión de acontecimientos. Por ejemplo, de las indicaciones de Juan. Pero igual se ve claramente que es Cristo el que elige. Ver la clase de personas que eran los apóstoles. Ninguno tenía grandes condiciones. Tenían pasiones y envidias, discutían entre ellos. Estaban influenciados por los conceptos de su pueblo. Así, por ejemplo, el concepto que tenían del Mesías. ¿Sí? Estaba Jesús ascendiendo a los cielos, maestros. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Eran rudos, pero no eran tontos. Tenían buen corazón, a pesar de sus envidias. Jesús les enseña y presentándose con autoridad absoluta de maestro, igualmente se adapta perfectamente a ellos. El motivo, cuarta cosa a considerar, el motivo de la elección. Confundir al mundo. ¿Sí? Eligió lo débil para confundir a los fuertes. La elección divina se funda en la humildad de la persona elegida. En segundo lugar, el amor de predilección que no tiene otra causa. Por eso no podemos encontrar una causa en la llamada que Jesús nos hizo. Porque el amor de Dios no tiene causa. El amor de predilección no tiene otra causa. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero siendo así de rudos, fueron llevados suavemente a una alta dignidad. De hecho, Jesús los llama a estar con Él. Los llama hermanos, los llama amigos. Señor, ¿a quién iremos?, le dice Pedro en un momento. Comen juntos, festejan juntos, trabajan juntos, se fatigan juntos. Así como el Padre envió a Jesús, así Jesús los envía a ellos. Fíjense la analogía, la similitud, de modo tal de que la unión del Padre con el Hijo es similar a la unión de Cristo con los apóstoles, con sus discípulos.
Quien recibe a los apóstoles, a Cristo recibe. Son llamados a participar también de la cruz de Cristo. Si me persiguieron a mí, perseguirán también a vosotros. Jesús concedió a los apóstoles la gracia de hacer milagros. La dignidad entonces a la cual los llama. Está con ellos, los hace partícipe de la cruz, le da la capacidad de hacer milagros. Más consideraciones. Recordar, Jesús llama a seguirle personalmente. Un discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Forma drástica de decir: déjalo todo inmediatamente por mí. ¿Sí? Evidentemente que los papás no estaban muertos, sino que lo que le pedía este discípulo es vivir con sus papás hasta que muriesen, enterrarlos y después recién seguir a Jesús. En cambio, Jesús le dice que tiene que dejarlo absolutamente todo por él. Porque evidentemente la radicalidad del don que Jesús hace de sí mismo por nosotros sus discípulos, sus compañeros, sus amigos, pide de nuestra parte una entrega también radical. Porque solamente con una entrega radical de nuestra parte vamos a poder recoger la gracia radical que Él nos quiere donar. Seguir a Jesús significa muchas veces no solo dejar las ocupaciones y romper los lazos que hay en el mundo, sino también distanciarse de la agitación en que se encuentra e incluso dar los propios bienes a los pobres. No todos son capaces de ese desgarrón radical. No lo fue el joven rico, a pesar de que desde niño había observado la ley y quizá había buscado seriamente un camino de perfección. Pero al oír esto, es decir, la invitación de Jesús, se fue triste porque tenía muchos bienes. No cabe duda que los apóstoles, excepto Judas, comprenden y aceptan la llamada a seguir a Jesús como una donación total de sí y de sus cosas para la causa del anuncio del reino de Dios. Ellos mismos recordarán a Jesús por boca de Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El mismo Jesús parece afirmar de qué se trata al responder a Pedro: en verdad os digo que ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos por amor al reino de Dios dejará de recibir mucho más en este siglo y la vida eterna en el venidero. Jesús, al establecer la exigencia de la respuesta a la vocación a seguirlo, no esconde a nadie que su seguimiento requiere sacrificio, a veces incluso el sacrificio supremo. En efecto, dice a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, se cuenta que en una oportunidad Cristo acaba de manifestar una doctrina muy dura. Dura porque exigía una gran fe. ¿Cómo puede darnos a comer su carne?
Dura porque los judíos entienden que Cristo, al darse a comer, se iba a sacrificar y por consiguiente se trataba de una doctrina muy dura. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Cristo se va a sacrificar por vos y esto implica una correspondencia de tu parte. Doctrina muy dura. Esto provocó que muchos de los que estaban con él lo abandonen. Desde aquel momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron definitivamente su compañía. Con esa actitud el evangelista no dijo se apartaron, sino se volvieron atrás, manifestando así que retrocedieron en el camino de la virtud y perdieron la fe que antes tenían por el hecho de volverse atrás. Sí, es como una apuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús te llama y te llama cada vez a estar más cerca y más cerca y más cerca. Y no se puede decir, bueno, llegué hasta acá, con esto me conformo, no. O le seguís diciendo que sí y te entregás cada vez más, o volvés atrás. Pero Jesús nos quiere tanto que nos llama. Perdió las masas. Creó un cisma entre sus discípulos. Incluso debilitó su bando apostólico. Probablemente acá fue que en Judas se despierta el tema de la traición. Porque así como muchos lo dejan, porque se dan cuenta de que seguir a Jesús no es seguir a un rey del mundo, sino a un rey crucificado, así puede ser que en este momento Judas se haya desilusionado y haya continuado con Jesús solo de modo externo y aparente. Entonces, ante esta escena en la cual todos los dejaban, Jesús se dirige a sus discípulos más queridos y le pregunta, ¿también vosotros queréis iros? Eran todos discípulos, ya habían sido llamados una vez, pero ahora les muestra la dureza del camino, el sufrimiento que significa enamorarse de Él, que es el siervo sufriente. Y entonces, ante la revelación del sufrimiento que significa amar a Jesús y ser amado o amada por Él, renueva el llamado con esta pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Las llamadas de Jesús implican una gran exigencia, pues son llamadas a unirnos de corazón con Él en el sufrir. El camino que Jesús nos invita a recorrer con Él es un camino que, llevando a la felicidad del amor pleno en el cielo, es un camino de sufrimientos que se van incrementando hacia la cruz. Es en la radicalidad de la cruz donde se comparte el dolor más intenso y se llega así a la unión total. Y esta, una vez conseguida, trae la felicidad. Los sufrimientos se van incrementando hacia la cruz y en cada gran incremento Jesús hace un nuevo llamado. Eso les pasó a los discípulos, eso nos pasa a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.